Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En esta sesión vamos a terminar con el tema de la muerte y el estado intermedio, que estamos tratando dentro de la serie Una introducción a la teología sistemática. Habíamos dicho que desde la perspectiva de lo que somos en Cristo, es bueno poder pensar sobre la muerte. Por ejemplo, saber por qué morimos, o cómo enfocar nuestra propia muerte y la muerte de aquellos que están a nuestro alrededor. Y también lo que nos sucede entre el tiempo en que morimos y el tiempo entre que Cristo vuelve. Y nos encontramos en el tercer punto de este tema. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? Siguiendo el esquema de Gruden, de su comentario sobre teología sistemática, habíamos planteado que en este tercer punto veríamos principalmente 2 realidades. La primera es que las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios, y el segundo es que las almas de los no creyentes van de inmediato al castigo eterno. Y 2 sesiones anteriores comenzamos con la primera realidad. Las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios. Habíamos dicho que la muerte es una interrupción temporal de la vida corporal y la separación entre el alma y el cuerpo. Una vez que el creyente ha muerto, aunque su cuerpo físico queda en la tierra y es sepultado, en el momento de la muerte el alma o espíritu de este creyente va de inmediato a la presencia de Dios con regocijo. Cuando Pablo piensa en la muerte, dice lo siguiente en 2 Corintios 5:8: así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Estar separado del cuerpo es vivir junto al Señor, está diciendo Pablo en este versículo. También dice que su deseo es partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y esto lo dice en Filipenses 1:23. Y Jesús le dijo también al ladrón que moría en la cruz junto a él:
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 al 43. Y por otro lado, el autor de Hebreos dice que cuando los creyentes se unen para adorar, no vienen solamente a la presencia de Dios en el cielo, sino también a la presencia de los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Y esto lo leemos en Hebreos 12:23. Sin embargo, Dios no dejará nuestros cuerpos muertos en la tierra para siempre, porque cuando Cristo vuelva, las almas de los creyentes serán reunidas con sus cuerpos serán resucitados de los muertos y ellos vivirán con Cristo eternamente. Y teniendo todo esto presente, que ya lo hemos repasado en las sesiones anteriores, pero quería volverlo a repasar para que nos quedara claro, y teniendo esto presente y dentro de esta realidad de que las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios, planteamos 4 aspectos. El primero era que la Biblia no enseña la doctrina del purgatorio, que ya lo vimos hace 2 sesiones. El segundo es que la Biblia no enseña la doctrina del sueño del alma, que la vimos en la sesión anterior. Y habíamos planteado 2 cuestiones. La primera era, ¿entraron de inmediato en la presencia de Dios los creyentes del Antiguo Testamento? Y la segunda es, ¿debemos orar por los muertos? Y todo relacionado evidentemente de que las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios. Y hoy vamos a terminar con este tema abordando las cuestiones: ¿entraron de inmediato en la presencia de Dios los creyentes del Antiguo Testamento? Y la segunda cuestión es, ¿debemos orar por los muertos? Y también vamos a abordar la realidad de que las almas de los no creyentes van de inmediato al castigo eterno. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Entraron de inmediato en la presencia de Dios los creyentes del Antiguo Testamento? Algunos han dicho que, aunque las almas de los creyentes desde la resurrección de Cristo van inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo, las almas de los creyentes que murieron antes de la resurrección de Cristo no disfrutan de las bendiciones del cielo, sino que fueron a un lugar de espera hasta que la obra redentora de Cristo quede completa. A veces a esto se le llama limbo. ¿Te suena? Y esta opción ha sido especialmente común en la teología católico-romana, pero también la han sostenido algunos luteranos. No hay muchos pasajes bíblicos que hablen del estado de los creyentes del Antiguo Testamento después de que mueren, pero los que hay dan una indicación de su estado apuntando en dirección a un gozo consciente e inmediato en la presencia de Dios. Y no hablan de un tiempo de espera lejos de la presencia de Dios. ¿Sí? Pues vamos a fijarnos en algunos casos y comenzamos por Enoc. En Génesis 5:24 leemos que andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y leemos en Hebreos 11:5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. El caso de Elías, pues Elías no fue llevado a algún lugar al borde del infierno, sino que, como leemos en 2 Reyes 2:11, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y en Mateo 17:3 leemos: de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Son textos que confirman lo que estamos diciendo acerca de este punto. En el caso de David, vemos que en los diferentes salmos
Él tiene la confianza de que Él en la casa del Señor habitará para siempre. Por ejemplo, en el Salmo 23:6, 16:10 al 11, o en el Salmo 17:15, o en el Salmo 115, versículo 18. Y todavía más, cuando Jesús les responde a los saduceos, les recuerda que Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego dijo: Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Podemos leer en Mateo 22:32, indicando de este modo que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos incluso en ese mismo momento y que Dios era su Dios. Es más, en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, del 19 al 31, que te animo a que la puedas leer, Jesús no dice que Lázaro está inconsciente, sino que presenta a Abraham como diciendo de Lázaro: ahora a él le toca recibir consuelo aquí. Lucas 16:25. Al mismo Abraham se le muestra como morando conscientemente en un lugar que es muy deseable, al que el rico deseaba ir, y ciertamente no en un lugar en la periferia del infierno. Es importante notar que, puesto que esto es antes de la resurrección de Cristo, Lázaro estaba en la misma situación como los santos del Antiguo Testamento. Con todo esto en mente, parece probable que los creyentes del Antiguo Testamento también entraron inmediatamente en el cielo y disfrutaron a su muerte de la comunión con Dios. Y llegamos a la última pregunta de este punto: ¿debemos orar por los muertos? Y es una pregunta importante. Finalmente, el hecho de que las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios quiere decir que no debemos orar por los muertos. Aunque esta idea se enseña en 2 de Macabeos 12, 42 al 45, que es un libro apócrifo y es un texto que leímos en la primera sesión de este tema, pues aparte de eso no se enseña en ninguna parte de la Biblia misma. Es más, no hay indicación de que esta fuera la práctica de algún creyente en tiempos del Nuevo Testamento, o que fuera una práctica en tiempos del Nuevo Testamento. Una vez que los creyentes mueren, entran en la presencia de Dios y están en un estado de perfecta felicidad con Él. ¿Cuál sería el propósito de seguir orando por ellos? La recompensa final del cielo pues se basará en las obras hechas en esta vida, como las Escrituras repetidamente lo testifican. Y aquí está hablando de los creyentes y de las recompensas que podemos recibir. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 3, 12 al 15: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. O también en 2 Corintios 5, 9 al 10: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Además, las almas de los no creyentes que mueran, pues van a un lugar de castigo y de separación eterna de la presencia de Dios. De nada sirve orar por ellos tampoco, puesto que su destino final
ha quedado determinado por su pecado y su rebelión contra Dios en esta vida. Orar por los muertos, por consiguiente, es simplemente orar por algo que Dios nos ha dicho que ya ha quedado decidido. Todavía más, enseñar que debemos orar por los muertos o que debemos animar a otros a que lo hagan, animaría a una falsa esperanza de que los destinos de las personas pueden ser cambiados después de que mueren, algo que la Biblia en ninguna parte nos anima a pensar. Puede llevar a las personas a mucha ansiedad inútil y mucho tiempo, esencialmente desperdiciado en oración, que absolutamente no tiene ningún resultado y que por consiguiente nos distrae de las oraciones que se pueden elevar por aquello que está sucediendo en nuestra vida y que pudieran tener gran efecto para promover la obra del reino de Dios. Debemos de invertir el tiempo para orar, pues conforme a la voluntad de Dios, como la propia y la misma palabra nos exhorta. Acabamos de terminar la primera realidad. Las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios, junto con las diferentes cuestiones y aspectos que esto podría abarcar. Y ahora vamos a la segunda realidad. Las almas de los no creyentes van de inmediato al castigo eterno. La Biblia nunca nos da lugar para pensar que las personas tendrán una segunda oportunidad para confiar en Cristo después de la muerte. Y esto es importante tenerlo claro. Es más, la situación es muy al contrario. La parábola de Jesús en cuanto al rico y Lázaro, que también vimos antes, no da esperanza de que las personas puedan cruzar del infierno al cielo después de que han muerto, aunque el rico en el infierno clamó lo siguiente: Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. A lo que Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Y esto lo leemos en Lucas 16, 24 al 26. Por otro lado, el libro de Hebreos también es muy claro, conectando la muerte con la consecuencia del juicio en una secuencia muy estrecha. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Hebreos 9, 27. Todavía más, la Biblia nunca representa el juicio final como dependiendo de algo que se hace después de que muramos, sino solamente de lo que ha sucedido en esta vida. Y ejemplos así podemos verlos en Mateo 25, 31 al 46, o en Romanos 2, 5 al 10, y compararlo con 2 Corintios 5, 10. Es importante que nos demos cuenta de que la idea de que habrá una segunda oportunidad de recibir a Cristo después de la muerte se basa en la presuposición de que toda persona merece una oportunidad para recibir a Cristo y que el castigo eterno solo viene a los que conscientemente deciden rechazarlo. Pero ciertamente esa idea no cuenta con el respaldo de la Biblia. Todos somos pecadores por naturaleza y decisión, y nadie en realidad merece nada de la gracia de Dios, ni merece alguna oportunidad de oír el Evangelio de Cristo. Esto viene solo debido al favor inmerecido de Dios. La condenación viene no solo debido a un rechazo voluntario de Cristo, sino también debido a los pecados que hemos cometido y la rebelión contra Dios que esos pecados representan. Te animo a que puedas leer
Juan 3:18. La idea de que las personas tienen una segunda oportunidad de recibir a Cristo después de la muerte también destruye la motivación a la hora de evangelizar o a la hora de hacer misión hoy en día. Y no es consistente con el intenso celo misionero que sintió, por ejemplo, la Iglesia del Nuevo Testamento como un todo, y que fue especialmente también ejemplificada en los viajes misioneros del apóstol Pablo. El hecho de que hay castigo consciente para los no creyentes después de que mueren y que este castigo dura para siempre, ciertamente es para nosotros una doctrina difícil de contemplar y de predicar. Pero los pasajes que la enseñan parecen ser tan claros que parece que debemos afirmarla si afirmamos lo que la Biblia enseña. Y no podemos ni enseñar ni proclamar otra cosa. Jesús dice que en el día del juicio final les dirá a los que están a su mano izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice que aquellos que irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículos 41 y 46. Estos pasajes muestran que es difícil aceptar como fiel a la Biblia la doctrina del aniquilacionismo. Esta, aunque suene rara, es algo que se suele comentar mucho, y esta es una doctrina que dice que los no creyentes, bien sea inmediatamente a la muerte, o si no después de sufrir por un periodo de tiempo, simplemente dejan de existir y Dios los aniquilará y ya no existirán más. Aunque la idea nos suene inicialmente atractiva y también evade la dificultad emocional conectada con afirmar el castigo eterno consciente de los malos, tal idea no encuentra afirmación explícita en ningún pasaje de la Biblia. Y parece que la contradicen muy claramente los pasajes que conectan la bendición eterna de los justos con el castigo eterno de los malos. Mateo 25, 46. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Y que hablan también del castigo de los malos extendiéndose día y noche para siempre. Por ejemplo, Apocalipsis 14:11 o Apocalipsis 20:10. ¿Sí? ¿Tiene sentido todo esto? Aunque los no creyentes pasan a un estado de castigo eterno, de inmediato a la muerte, sus cuerpos no serán resucitados sino hasta el día del juicio final. En ese día sus cuerpos serán resucitados y reunidos con sus almas, y ellos comparecerán ante el trono de Dios para que se pronuncie el juicio final sobre ellos en su cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, podemos leer pasajes como Mateo 25, 31 al 46, Juan 5, 28 al 29, Hechos 24, 15 o Apocalipsis 20, 12 y versículo 15. Por todo esto, entre otras cosas, es tan importante recibir a Jesús en nuestro corazón y reaccionar realmente en fe y en arrepentimiento. Pues en estas 5 sesiones hemos visto por qué mueren los creyentes, qué debemos de pensar de nuestra muerte y de la muerte de otros, y qué sucede cuando las personas mueren. Y con todo esto, pues terminamos nuestro tema sobre la muerte y el estado intermedio.